Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy, como siempre, hemos de tener una linda conversación con un colega, especialmente invitado para esta ocasión, el doctor Jaime Reina. Él es traumatólogo y profesor titular de la Facultad de Medicina. Con él hemos de abordar un tema muy importante, el de las fracturas. Fracturas que una inmensa cantidad de la población en algún momento de su vida sufre. Y él nos ilustrará sobre qué tipo de fracturas hay, cuáles pueden ser las consecuencias y cómo es que uno se puede adecuadamente rehabilitar. Pero antes de ello, permítanme ir al sector FMENT Informa. Amigos, ustedes observarán cómo en días pasados la Facultad de Medicina estuvo de plácemes, pues se realizó la entrega de certificados del Diplomado de Formación Basada en Competencias al que asistieron cerca de un centenar de docentes. La idea, como siempre, es que la facultad cada día mejore su capacidad educativa y todos sus procesos para formar mejores médicos que puedan rendir adecuadamente a los desafíos que hoy el siglo XXI pone ante sí. Veamos la nota, por favor. En 2017, el 20 de septiembre del año pasado, se ha aprobado por resolución 627-2017 el programa con un beneficio de financiamiento del 80%. Es decir, de un costo del 100%, el cursante, el profesor, beneficiario, solamente iba a pagar el 20%, el 60% lo iba a asumir el posgrado y el 20% la carrera. Se ha efectivizado. Muchos pensaron que en su momento esto iba a ser simplemente en el momento, pero se ha efectivizado para que en esta gestión 2018, a través de la resolución 128 del mes de marzo, se emitieron los 100 beneficiarios de la carrera de medicina. La misma ha sido complementada en el mes de julio. Es en el mes de julio que nos dieron luz verde para oficialmente poder efectivizar el programa. Desde junio se ha gestado, se lo ha elaborado, se lo ha programado, de tal manera que se lo ha efectivizado. La verdad que para nosotros como autoridades es una alegría enorme. Una alegría enorme saber que tenemos a nuestros docentes comprometidos con seguir transformando su formación y su vocación docente en pos de lograr la calidad. Pero la calidad no solamente una calidad personal, una calidad que queremos que se traduzca en la enseñanza, en ese proceso diario donde nosotros tenemos a nuestros estudiantes, quienes lo único que desean es salir bien formados de esta facultad. Hoy por hoy decimos, somos la número 1. Y pues dice, por sus frutos los juzgaréis. Y tenemos la grata alegría, por ejemplo, de que en la residencia médica el 75% de los puestos que fueron ocupados fueron ganados por nuestros recién egresados, y eso es importantísimo. Muchísimas felicidades a nombre de su facultad por ese compromiso con la misma, por tratar de buscar siempre la calidad. Pero sabemos que para eso requieren que se les dé los instrumentos adecuados. Y el compromiso como autoridades está vigente, de que tendremos la sala de simulación facultativa, ya tenemos el proyecto, tenemos el financiamiento y solamente está a corto plazo la convocatoria para que eso sea una realidad. También ya tenemos el presupuesto para que se puedan ir adquiriendo materiales de simulación. Hoy por hoy se ha estado haciendo. Como autoridades hemos estado viabilizando que los departamentos
vayan adquiriendo sus simuladores en función a algunas necesidades y obviamente en función a la limitación económica que también tenemos, pero que no es un impedimento. Se dice que cuando hay ganas se hace y estamos haciendo, como ustedes hoy lo han demostrado. Tuvieron ganas de seguir transformándose para ser unos mejores docentes y lo han logrado. Y algo que ya tenemos aprobado es el doctorado en educación superior en salud. Ya tienes resolución del Honorable Consejo Universitario y como deseamos, este doctorado se iniciará en la próxima gestión, es decir, este 2019. Amigos, ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set con nosotros el profesor Dr. Jaime Reina, quien es profesor emérito de la Cátedra de Cirugía y especialista en traumatología. Con él hemos de hablar, como lo señalamos, de las fracturas. Pero antes de entrar en tema, permítanme presentarle al profesor Dr. Jaime Reina. Doctor Reina, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Igualmente. Y gracias por visitarnos. El agradecido soy yo, que me da la oportunidad para dirigirme a la población y hablar de un tema tan importante como son las lesiones traumáticas. Voy a hacer todo lo posible para que esta información llegue a cada uno de los lugares de nuestra ciudad y sepan utilizar a cabalidad todo lo que van a escuchar hoy día. Bueno, muchas gracias. Amigos, acontece de que muchos órganos pueden fracturarse, pero en esta ocasión le hemos pedido al profesor Reina que nos ayude a comprender qué y cómo se producen, qué son y cómo se producen las fracturas, particularmente en los huesos, en el esqueleto humano, en este sostén que tenemos todos y que, por supuesto, está expuesto cotidianamente a sufrir alguna lesión que puede ser muy importante. Pero vayamos al tema. Profesor Reina, ¿cómo debemos entender qué es una fractura? Una fractura es la pérdida de la conformación natural que tienen los diferentes huesos del organismo y que por acción de agentes deleterios, violencias, pueden romper esta estructura que la naturaleza le ha dado al ser humano, pierde su forma y obviamente se desploma y se genera una serie de alteraciones vecinas al sitio de la fractura. Muchas gracias. Entonces, un hueso cualquiera se dice que se fractura cuando pierde esa continuidad, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cosas frecuentemente producen fractura? El mecanismo más marcado y más acentuado es la violencia con que recibimos algunos elementos en situaciones circunstanciales,
la pérdida del equilibrio por un mareo, un accidente vehicular, un accidente de trabajo o un accidente casual. Todos son motivos de un mecanismo que nos va a llevar a perder el equilibrio y obviamente afectarán a nuestro esqueleto. Entonces, eventualmente los golpes o los traumas pueden ser directos o pueden ser circunstanciales, no esperados, a lo mejor hasta indirectos, ¿verdad? Así es. Un golpe directo es una agresión violenta. Estamos tan acostumbrándonos en estos últimos tiempos con la presencia de fracturas en las extremidades, porque utilizamos las mismas ya sea para defendernos o para evitar una caída mucho más intensa. Y las otras lesiones que pueden ser fracturas en las cuales ya el hueso está enfermo y que puede facilitar la ruptura con menor intensidad del agente traumatizante. Entonces, doctor Reina, hay muchas clasificaciones para entender cómo es que se fractura el hueso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no nos indica alguna clasificación? A ver, le diremos que hay dos mecanismos. Un mecanismo se llama directo, cuando el agente traumatizante golpea directamente sobre un segmento de un miembro y genera en ese sitio una fractura. Un golpe por una patada. Exactamente. Un objeto contundente. El instinto de defenderse, por ejemplo, puede golpear el antebrazo y la fractura. Correcto. Y la otra forma es el mecanismo indirecto, que es lo que le comentaba antes de iniciar este programa, cuando la persona está caminando y accidentalmente su pie queda atrapado en el sumidero de agua. Por el movimiento que lleva su cuerpo, gira, movimiento que no puede evitar, entonces el tobillo genera un movimiento al cual no está acostumbrado y si en principio hay resistencia, la misma es vencida por la fuerza que lleva el movimiento corporal y genera la fractura. El tobillo tiene varias fracturas en ese momento. Correcto. Luego vamos a hablar también de las fracturas que sufren infortunadamente nuestros deportistas cuando especialmente no se toman algunas previsiones, que también son tipos de fracturas especiales. También se hablan de fracturas simples y complicadas, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles serían unas y otras? Una fractura simple puede ser una fractura que está, diremos, en la parte media del brazo y que ha sufrido un desplazamiento muy leve, sin compromiso de los elementos nobles que son arterias, venas y nervios. Y la otra fractura que es ya complicada, que está casi siempre cerca de las articulaciones. Y por ende la articulación entra a tomar parte de esta situación grave y se produce una fractura intraarticular, que son las lesiones más graves que puede presentar una persona. ¿Y cuándo se dicen que las fracturas son completas e incompletas? El hueso tiene una especie de forro que se llama periósteo, que tiene cierto grado de resistencia que se va perdiendo con el tiempo. Cuando este hueso en los niños es bastante grueso, es por eso que los niños cuando se caen, el periósteo que es grueso evita que los componentes fracturales se desplacen, y a eso llamamos una fractura subperióstica. Prácticamente está el huesito en su misma posición, pero se ve una fractura. Pero cuando ya somos personas pasados los 18 años, entonces este periósteo ya no es tan resistente y a las violencias a las cuales estamos expuestos puede también rasgar el periósteo, entonces hay una separación de los componentes que muchas veces hasta pueden perforar la piel y exteriorizarse. Correcto, entonces los niños, lo vamos a decir más adelante, casi siempre tienen fracturas subperiósticas, ¿verdad? ¿Son las llamadas en tallo verde? Así es, por eso mismo se llama un tallito verde, tiene una vaina que es difícil de separar, si bien el tallito se fractura con facilidad. Lo mismo pasa en el hueso, el periósteo es grueso y le cubre y le defiende de tal manera que mantiene su contacto y a eso llamamos una fractura en tallo verde. Doctor, a veces las personas mayores especialmente pueden fracturar en varias partes su hueso, a diferencia de otras que no lo hacen. Claro. ¿Qué se llaman estas fracturas que tienen muchos fragmentos? Fracturas multifragmentarias, varios fragmentos, algunos de ellos pueden afectar a los paquetes vasculonerviosos. Tenemos una fractura que se llama conminuta, varios fragmentos mucho más pequeños que son a consecuencia de la caída de una roca, por ejemplo, una persona que está atravesando un determinado lugar. Y las fracturas generadas por arma de fuego,
que no solamente son conminutas, multifragmentarias, además lesionan las partes blandas y exponen el hueso para que se ponga en contacto con el medio exterior. Esta es la última cosa que deseaba preguntarle. ¿Cuándo una fractura es expuesta y cuándo no es expuesta? La envoltura que cubre los huesos, masas musculares, la envoltura cutánea, el paquete vasculonervioso, todo esto protege y mientras el hueso no se exterioriza, eso se llama una fractura cerrada. Cerrada. Pero la fractura expuesta es aquella que por la violencia del traumatismo produce una lesión de estos tegumentos, rasgadura de los músculos y las envolturas correspondientes y sale al exterior poniéndose en contacto con el medio ambiente. Entonces tenemos una fractura y una infección potencial en los componentes que se han exteriorizado. Entonces, cuando el hueso rompe todos estos músculos y la piel también y se muestra al exterior, esa es una fractura expuesta. Yo recuerdo que los profesores nos indicaban lo que usted ha señalado al final. Una fractura expuesta está potencialmente infectada, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto quería decir que uno debía tener mucho cuidado en la solución lo más pronto posible de la misma. Sí, se considera cierto tiempo que está marcado entre 6 a 8 horas, tiempo en el cual puede ser motivo de una cirugía que complete todo el tratamiento que merece una fractura. Pasado este tiempo, que se llama el tiempo de oro, no se puede colocar ningún elemento óseo, digo metálico, que contenga el foco fracturario, porque ya la herida, como decíamos, ya está contaminada y si pasa más tiempo se considera infectada. Perfecto. Creo que esas son, en general, para no hablar de cosas muy especializadas, los tipos de fractura que pueden afectarnos, ¿verdad? Y por supuesto también, de alguna forma lo señaló, y vamos a reiterar, los niños, los adultos y los ancianos sufren de alguno de estos tipos de fractura. Los niños, por ejemplo, ¿cuáles serían las fracturas que más les afectan? Podemos resumir en 2 palabras. Todas las fracturas, o el mayor número de ellas, están localizadas en el antebrazo del niño. Aquí tenemos la fractura del cartílago de crecimiento, a lo que se llama epifisiólisis. Correcto. Hay otra que está por encima, que se llama fractura en rodete, porque es una envoltura alrededor del foco fracturario sin separación de sus componentes. Y la tercera es la que usted mencionaba minutos atrás, la fractura en tallo verde, que se separan los componentes, pero el periósteo aún sigue manteniéndose resistente y evita mayores desplazamientos. Lo importante, como vamos a ver más adelante, es hacer un diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Claro. Y en los adultos, ¿qué fracturas más frecuentemente ve usted, doctor? Son los accidentes laborales. Y las manos son las que pagan un alto precio. Trabajadores manuales manejan explosivos, maquinarias muy pesadas o algún descuido por falta de experiencia puede generar inclusive hasta la pérdida de algunos componentes de la mano. Y los accidentes de tránsito, ¿verdad? Que están a la orden del día, donde niños, ancianos, personas incapacitadas están expuestas a la conducta que tiene el conductor frente a una situación de esta naturaleza. Las fracturas son bastante frecuentes y lo son más cuando las personas son más mayores de edad. Correcto. Y entre las personas mayores, que les llaman de la tercera edad, pero ni vale la pena mencionar el término, ¿cuáles son las fracturas que más les afectan? Las damas son las que llevan la peor parte. La osteoporosis es un cuadro normal de evolución por la edad avanzada en la que el esqueleto va perdiendo sus sales minerales que le dan esa resistencia característica. Al ir perdiéndose esta resistencia, los huesos se hacen más débiles y sujetos a fracturarse con mucha facilidad. Y lamentablemente es el fémur proximal el hueso que más se fractura en las mujeres. En las mayores, ¿verdad? Mayores. Sí, existe. Yo estaba viendo una estadística epidemiológica y decía que entre los 50 y 60 años más o menos, la fractura de coles, así es, por simples caídas las afectaban, y después de los 70, lo que usted dijo, la cadera, ¿verdad? Y todo está referido a la pérdida
de la masa ósea. La pérdida de la masa ósea que viene juntamente con la pérdida de la resistencia. Exactamente. Es que el hueso trabecular y el hueso largo tienen una resistencia que está basada en lo que usted ha dicho, en las trabéculas que tiene. Si se pierde aquello, la resistencia disminuye, indudablemente. Y tiene que ver esto con lo que también señaló, la menopausia. Claro. Hay una relación directa entre la resistencia del hueso, el contenido mineral y la actividad hormonal. Cuando las hormonas bajan, se va perdiendo aceleradamente el mineral óseo y la resistencia, ¿verdad? Ya no hay esa fijación que favorecían las hormonas para que el esqueleto tenga resistencia. Y entonces entra en una etapa que se llama de osteoporosis. Correcto. Es por eso que las personas de la tercera edad, especialmente las mujeres, deben hacerse un estudio, al igual que señalan los ginecólogos otros estudios que usted también conoce bien, la densitometría. Correcto. Yo creo que este es un aspecto muy importante, amigos. Las fracturas en las personas mayores especialmente afectan a las mujeres después de los 50 años porque hay una relación directa entre la pérdida de la masa ósea, para decirlo de alguna manera, la resistencia del hueso ante las caídas o traumas simples. Naturalmente, esto sí se puede controlar, a ver si tenemos tiempo para hablar de ello con el profesor Reina, pero es un tema muy particular. Y la cadera, por supuesto, por las mismas circunstancias, hasta es un marcador de vida, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque la gente se fractura, pero no se muere por la fractura precisamente, con las complicaciones. sino por las complicaciones. Amigos, vamos a seguir conversando con el profesor Reina de este tan interesante tema, pero ahora permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando sobre las fracturas con el profesor Dr. Jaime Reina. Hablamos de las fracturas que afectan a las personas mayores, hablamos de la fractura de coles o de la muñeca, que afecta a las mujeres entre los 50 y 60 años particularmente. Dijimos que había una relación directa con la cesación o disminución de la producción hormonal por efecto de la menopausia y de las fracturas de cadera, que afectan a las señoras más o menos después de los 70 años. Profesor Reina, yo decía, pero la gente no se muere porque se fractura la cadera, sino más bien por complicaciones que le afectan. ¿Cuáles son estas en su experiencia? Son varias las complicaciones que pueden traer un difícil tratamiento si no se lo hace en el momento oportuno. Son muy proclives a sufrir problemas respiratorios, infecciones pulmonares, ya que la persona ya no se mueve como antes lo hacía cuando estaba sano. Una neumonía por decúbito, por ejemplo. Exactamente. ¿Cierto? Hay lesiones venosas, se forman trombos que ponen en peligro la vida de la persona. Claro que sí. Un trombo puede migrar y generar una embolia. Tienen lesiones cutáneas donde hay mayor apoyo. Las úlceras por decúbito, recordará, doctor, que son un dolor de cabeza para los plásticos. Exactamente. Finalmente, el estado anímico de la persona va decayendo con el transcurso del tiempo si es que no recibe un tratamiento adecuado. Es por eso que ahora se dice una fractura de cadera es una urgencia. Así es, hasta problemas de orden del tránsito intestinal, ¿no es cierto? Así es, sí. Porque la musculatura abdominal ya no presiona como lo hacía antes, entonces hay un estreñimiento que le dificulta la evacuación, se producen fecalomas, su vaciamiento y retiro complica la situación, y entonces es por eso que se le ha dado esa importancia ahora al tratamiento de la fractura de cadera lo más pronto posible. De acuerdo. Amigos, este mensaje es vital. Las demás fracturas a lo mejor, si no son expuestas, pudieran algún tiempo esperar. Esta no. Esta afecta muy rápidamente a la gente y la condición previa, que es el de la edad, todavía hace más serio el problema. Profesor Reina, ya hemos hablado de las fracturas. ¿Cómo se hace un diagnóstico correcto de una fractura? Tenemos que echar mano de los conocimientos que nos ha dado la medicina, y el primer examen que se debe realizar es un examen clínico. Muy bien. Total. Correcto. Abocarnos a algunas posiciones que ya son muy conocidas en el ambiente traumatológico, que nos están orientando a sospechar de una fractura de la epis proximal del fémur. La limitación funcional, el dolor, la incapacidad de poder moverse por sí mismo, nos están llamando a hacer un examen radiológico. Y también la hinchazón, ¿no? El aumento de volumen es importante. Si pasan varios días pueden aparecer manchas equimóticas, que también son otra forma de indicar dónde está la afección. Entonces, creo que debemos volver, mi querido doctor Reina, a reiterar. Uno, usted ha dicho dolor en la zona. Así es. Luego hay imposibilidad funcional o disminución de la función. En tercer lugar, hay el edema o hinchazón que deforma más la región y hace más intenso el dolor. Y en los días posteriores puede haber zonas moradas, equimóticas sobre la lesión. Y el peligro es de la úlcera, que ya está... Correcto. Entonces, usted sospecha de la fractura, ¿y cómo la confirma? ¿Requiere de una radiografía, algunos exámenes? El estudio radiológico es importantísimo, nos da casi el 95% de la información que precisamos y podemos ver con nitidez meridiana la imagen del foco fracturario que está a nivel del cuello del fémur, entre los trocánteres o debajo de los trocánteres. Correcto. Esa es la causa de la limitación y el antecedente que en las personas mayores un golpe insignificante, como dicen los familiares, le ha generado una fractura, lo que no podía haber sucedido lo mismo si esta persona hubiera tenido 40 años menos.
De acuerdo. Yo creo que esta es una urgencia, ¿verdad? Así es. Y hay que tratarla como tal. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, doctor, ¿qué alternativas de tratamiento plantean los médicos? En el caso de la cadera, se trabaja ya con normas emitidas por una institución mundial que es la que maneja y rige todos los procedimientos de tratamiento quirúrgico. Esta institución, en la cual todo traumatólogo debe formar parte y debe estudiar sus bases, es de tratar a la fractura mediante el tratamiento quirúrgico. Correcto. Para devolver a la paciente lo más pronto posible a que se haga independiente. De acuerdo. En el resto de la economía, los brazos, las piernas, etcétera, ¿estas fracturas se tratan todas quirúrgicamente o no necesariamente? No, hay desplazamientos mínimos que ameritan solamente inmovilización, de tal manera que el organismo se va a encargar de formar el callo correspondiente y con un apoyo de la tercera fase de la medicina traumatológica, que es la fisioterapia o la rehabilitación en casos de las extremidades inferiores, se completa el esquema de tratamiento para que esa persona vuelva a sus actividades personales. En una persona cualquiera, en estas condiciones que usted ha señalado, es decir, se reduce la fractura, es decir, se vuelve a poner al hueso en el lugar y dirección que corresponde, la inmovilización, ¿en qué tiempo se espera que haya una cicatrización, un callo normal? Los niños hacen callo pronto, tienen un gran potencial de regeneración. Este potencial va disminuyendo a medida que pasan los años de vida de la persona. Si la fractura que ha corregido el médico no le agrada al médico tratante, o puede ser una fractura que se corrige y nuevamente se desplaza, se corrige, nuevamente se desplaza, entonces nos está indicando que esta fractura debe ser tratada por vía quirúrgica para mantener la corrección debida con el implante de elementos metálicos. De ello vamos a hablar enseguida, pero asumamos que se ha podido reducir adecuadamente, se inmovilizó adecuadamente, se controló radiográficamente que esto está bien. ¿Cuánto tiempo en un adulto más o menos cicatriza la fractura? Diremos una fractura de coles que usted mencionó hace rato, unas 3 semanas a 4, van a dar una buena pauta, se retirará el aparato de inmovilización y se hará una evaluación del movimiento, especialmente la muñeca, que debe ir recuperándose paulatinamente. ¿Y los huesos largos, fémur, tibia, peroné? En los huesos largos la diferencia está en que estos huesos son elementos de sostén de la masa corporal. Claro, entonces deben recibir toda la carga del peso de la persona. Entonces rara vez se hacen tratamientos actualmente conservadores, porque el tiempo que llevan es demasiado largo y muchas veces no llegan a cumplirse las esperanzas que tenía el médico tratante. Hoy por hoy la cirugía traumatológica se está imponiendo bastante y estas lesiones son prácticamente ya de tratamiento quirúrgico. Porque se abrevia el tiempo, no se inmoviliza, se conserva la movilidad y el paciente vuelve temprano a su hogar. ¿Qué elementos metálicos usan, doctor? Utilizamos elementos que han sido previamente diseñados por la ingeniería para que se adecúen a la forma de los huesos. Se utiliza una serie de elementos en aleaciones, el molibdeno, el titanio, el vanadio, que son huesos que no solamente resisten las demandas del organismo, sino también que evitan muchos de ellos que se inicien procesos infecciosos. Que es lo más importante, Es ¿no? lo más importante. Habida cuenta que el hueso se defiende bastante mal. Por supuesto, sí, cuando pasan muchos años, ¿no? El mayor peligro es lo que se llama la pseudoartrosis. Exactamente. Que no ha llegado a formar el callo esperado y sigue el foco fracturario en la imagen radiológica y mostrándonos que no se va a producir un callo, que hay que tomar otras conductas a partir de ese momento. Correcto. Entonces el tratamiento en huesos largos, que son los que sostienen nuestro peso, en general es quirúrgico. Sí, ¿verdad? quirúrgico. Sí, y en verdad la recuperación es muy rápida. Más rápido. Estos elementos, doctor, metálicos, ¿obligadamente hay que retirarlos o de acuerdo a ciertas circunstancias?
El elemento metálico utilizado para la solución de una fractura cumple con su objetivo básico y principal, es de conseguir que la fractura se suelte. Correcto. Una vez conseguido esto en el tiempo prudencial, se debe proceder al retiro. En ingeniería se habla mucho de la fatiga de los metales. Lo mismo sucede con estos materiales de osteosíntesis. Aunque existen muchas personas unas que se niegan a ser retiradas por temor a la anestesia y otras situaciones parecidas. Otras piden que se les retire y el médico está de acuerdo cuando ya ha cumplido a cabalidad este elemento impuesto a través de la cirugía. Correcto, cosa que no acontece con la prótesis de cadera, precisamente. Claro, ¿no? la prótesis ya más bien es otro elemento sustitutivo, ¿verdad? Que más bien exige que permanezca lo más posible. Claro, eso le va a dar mejor calidad de vida a la persona de la tercera edad, no va a ser dependiente, que es lo peor, y a esa edad es bastante difícil y doloroso. Amigos, igual que todos, absolutamente los procedimientos médicos, estos procedimientos, por supuesto, conllevan riesgo, complicaciones, pero la idea siempre es resolver el problema de la mejor manera posible, con técnicas perfectamente definidas y con protocolos, ¿verdad, doctor? Así es. Donde el consentimiento informado indudablemente es un aspecto ineludible y la gente debe comprender que es así como se deben manejar las cosas. Doctor Reina, ¿y qué opina usted de lo que la gente habitualmente hace? Es primero recurrir a algunas medidas caseras, etcétera, que en muchos casos suelen ser perjudiciales. Yo personalmente vi, por ejemplo, el manejo con emplastos de fracturas expuestas, imposible de resolver, y acudían al servicio de emergencia cuando prácticamente había un edema gigante por la infección provocada precisamente por estos elementos utilizados. Se debe de eliminar esas conductas que no llevan a nada bueno. La información a través de los sistemas televisivos y un programa como el suyo llega a cualquier rincón del país hoy en la actualidad. Nadie puede deducir que no tiene información correspondiente y es obligación de ellos acudir a los centros médicos que están a disposición de todos los habitantes de nuestro país para que reciban una atención adecuada y se pueda solucionar esa fractura que merece el mejor de los tratamientos. Para decirlo en concreto, es posible a lo mejor que una inmovilización, un emplasto, una cosa casera pueda ser efectiva en casos de fracturas simples y no desplazadas. Pero en el resto, la reducción médico-quirúrgica es imprescindible, porque lo contrario, la consolidación va a ser defectuosa, la función se va a limitar o se va a perder, el dolor va a permanecer y prácticamente se va a hacer de la paciente un minusválido, para decir de alguna manera, ¿no es cierto? Y no llega a soldar la fractura muchas veces. Así es. Hoy por hoy la radiología ha hecho grandes aportes al tratamiento médico quirúrgico de las fracturas. Tenemos lo que se llama el arco en C, que es un aparato de última generación y que permite hacer todas las observaciones en el ambiente quirúrgico, de tal manera que abrevia los tiempos operatorios y todos pueden recibir una medicina y una cirugía de primer orden. Lo único que tiene que hacer es asistir a un centro hospitalario de tercer nivel con conocimiento. Yo creo que usted les va a dar algunos consejos a nuestros queridos televidentes, pero hay una cosa que está absolutamente ya clara. La idea en el problema de fracturas es que la rehabilitación en lo posible sea, ojalá, total, y en lo posible de una vez. Y solo el especialista será capaz de definir si el tratamiento va a ser médico o no quirúrgico o necesariamente quirúrgico. De hecho, es el criterio del especialista el que va a apuntar y sugerir para tomar una buena decisión entre el paciente y el médico de la conducta que se debe seguir. De hecho, solo para cerrar este aspecto, yo recuerdo de algunos deportistas que sufrieron alguna fractura que afectó alguno de los ligamentos. Así es. Prefirieron solo inmovilización y no volvieron a jugar.
por lo menos no competitivamente. Así es. No se ha hecho una reconstrucción de vida y los componentes en el deporte, especialmente en las rodillas, hablando de los deportistas, son componentes delicados, de alta resistencia, pero exagerando los mismos, pueden perder su función vital e importante, que es la de mantener el movimiento y el soporte corporal. Por eso que se retiran muy temprano por una afección que ya no les permite demandas que el deporte de primer nivel exige. Bien, doctor Reina. Amigos, vamos a seguir conversando con el profesor Reina. Ahora permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Jaime Reina sobre las fracturas que cualquiera de nosotros puede sufrir a lo largo de su vida. Nos ha dado orientaciones muy importantes. Él nos señaló cómo hay tantas clases de fracturas, cómo es que afectan unas a los niños, otras a los adultos y otras
a adultos mayores, pero en general también nos señaló que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno va a dar solución adecuada a cualquiera de estos problemas. De hecho, no todos los tratamientos son quirúrgicos, muchos son médicos, pero la decisión la toma el traumatólogo, el especialista, porque tiene base para hacerlo. Finalmente, que cada uno de los tratamientos que se realiza están debidamente reglados, no hay nada al azar, aunque obviamente durante un acto quirúrgico a veces uno puede tomar otras alternativas de acuerdo a los hallazgos, aunque en un 95% por lo menos, gracias al apoyo de gabinete radiológico, el traumatólogo sabe lo que va a hacer en un acto quirúrgico si así se lo ha planteado. Profesor Reina, unas palabras para concluir y algunas recomendaciones para la gente, por favor. La mejor recomendación, una de las mejores, sería siempre tengan cuidado en la realización de sus actividades personales. Jamás se arriesguen a situaciones muy peligrosas. Muchos jóvenes llevados por la adrenalina practican deportes prohibitivos que pueden desencadenar un desastre en ese deportista. Deportes de choque son bastante frecuentes las lesiones traumáticas, no así los deportes que mantienen alejados a los contrincantes. Los niños no deben ser abandonados por sus padres. La picardía de los niños y el intento de aprender a veces hace de que se expongan a accidentes vehiculares, puedan voltear la olla en la cocina o ver que la mamá ha metido la mano en la licuadora y ellos hacen lo mismo. Siempre hay que estar atentos porque el niño siempre está aprendiendo cada minuto de su vida. En los trabajadores se les aconseja que cuando inicien una actividad laboral que no la conocen mucho, empiecen por lo más elemental para terminar al final en una jefatura del área donde están trabajando. Todo es producto de la práctica diaria. Y en los trabajos de seguridad, mi querido doctor, hay constructores que están a 6 pisos de altura y no tienen un arnés que los proteja. Es cierto, muchas empresas, por evitar mayores gastos, no les conceden a los trabajadores el elemento que necesitan para trabajar con mayor seguridad. Y el otro lado de la medalla es que a muchos trabajadores se les da ese material, pero ellos dicen que no quieren utilizar, que les incomoda, les molesta, entonces tenemos dos situaciones difíciles de manejar. Y algo que usted ha señalado en el transcurso de nuestra conversación, la prudencia. La prudencia y el respeto por el prójimo. No es posible que sigan habiendo accidentes de tránsito por negligencia de los conductores. No es posible que la gente siga consumiendo bebidas alcohólicas y manejando sus carros. No es posible que estas situaciones todavía sigan afectando a nuestra población. Doctor Reina, yo le agradezco mucho por su participación. Lo comprometemos a una siguiente vez para hablar de otro tema y estoy seguro que nuestra teleaudiencia también estará muy satisfecha con su participación. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor. Muy gentil de haber compartido con usted y con el resto de la audiencia televisiva. Gracias. Amigos, ahora nos corresponde ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo científicos continúan trabajando para aliviar los problemas que denota llegar a la menopausia. De hecho, ellos proponen alternativas de tratamiento a la terapia hormonal de reemplazo. Mejor veamos la nota, por favor. Científicos españoles han desarrollado un nuevo tratamiento para la menopausia que elimina los efectos negativos de los tratamientos hormonales sustitutivos, que pueden aumentar el riesgo de cáncer, de endometrio y de mama. El nuevo tratamiento combina estrógenos, melatonina y progestágenos, manteniendo los efectos positivos de los estrógenos en la prevención de la osteoporosis, la enfermedad coronaria, demencia y otras enfermedades graves asociadas con la menopausia y contrarrestando.
Con la melatonina, el mayor riesgo de cáncer de endometrio y mama asociado al uso de estrógenos y progestágenos, respectivamente. El nuevo tratamiento dado a conocer por los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, investigadores de la Clínica Margen y de la Universidad de Granada, ofrecen una terapia eficaz y libre de riesgos a mujeres menopáusicas, para las que los tratamientos actuales no son recomendables, como es el caso de mujeres de más de 60 años de edad y con una menopausia no tratada durante más de 10 años. La nueva terapia está fundada en el reciente descubrimiento de los mecanismos moleculares de los efectos antitumorales, tanto preventivos como curativos, de la hormona melatonina. Los THC consisten en la administración de hormonas femeninas, estrógenos y progestágenos, deficientes en las mujeres menopáusicas. Desde los años 80 del siglo pasado se conocen los efectos beneficiosos de los THC. Sin embargo, el entusiasmo inicial fue progresivamente temperado por numerosos estudios, coordinados por el programa del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, que sugirieron que los THC tienen también riesgos propios específicos para las mujeres menopáusicas y que estos riesgos podrían prevalecer sobre los beneficios. A consecuencia de estos estudios, el uso de los THC se redujo un 50% entre los años 2002 y 2012. Según los investigadores españoles, las fórmulas básicas de los THC consisten en el tratamiento solo con hormonas de tipo estrógeno, ya que son los estrógenos los que proporcionan la protección contra la mayoría de las enfermedades asociadas con la menopausia. Sin embargo, se administran solos. Los estrógenos aumentan el riesgo del cáncer del revestimiento interno de la cavidad uterina. Por esta razón se empezó a combinar los estrógenos con los progestágenos, que contrarrestan el riesgo de cáncer del útero debido a los estrógenos, pero a su vez aumentan el riesgo de cáncer de mama. En la fórmula EMPT, estrógenos, melatonina, terapia de progestágenos, explica el Dr. Jan Tesarik, los estrógenos serían responsables de la protección contra los principales factores de riesgo de una menopausia no tratada. Los progestágenos contrarrestarían el riesgo del cáncer de endometrio debido a los estrógenos, y la melatonina prevendría los posibles efectos de los progestágenos sobre la aparición del cáncer de mama. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Antes de despedirnos, deseamos recordarles que en este mes dedicado al nacimiento del Niño Dios, todos los bolivianos podamos reconciliarnos. Creo que no existe ningún motivo para que la familia esté dividida, porque aunque tengamos diferencias serias, no olviden, todos somos bolivianos y todos merecemos respeto y consideración. Esperamos sinceramente que este mensaje llegue a todos, sirva para reflexionar y que ustedes tengan un lindo fin de semana y disfruten con lo más preciado que tienen, su familia. Muy buenos días.